noches a todos. Bueno, gracias a Rafael por la invitación y a José y a Blanca por acompañarme aquí en esta mesa, por acompañarnos todos. Bueno, en primer lugar, yo inevitablemente como soy, estudié para eso, ¿no? Soy crítica literaria en teoría, tengo que hacer una crítica sobre el libro. Y en realidad me parece un libro excelente, de verdad. No solamente porque es un compendio de lo que en estos momentos constituye, digamos, las bases de una lucha por un desarrollo diferente de lo que se está proponiendo desde el Estado peruano, sino también porque yo creo que Rafael ha logrado algo, bueno, Rafael, Mar, José, el equipo, la gente que ha estado detrás de todo esto, algo que es bien difícil y que es bien importante, que creo que desde la Universidad Ruiz de Montoya también se ha tratado de hacer en algunas otras ocasiones y en algunos otros coloquios, y es no desvincular lo académico del activismo, no desvincular lo académico de la lucha en la cancha, ¿no? No que hayan, digamos, marcos teóricos por un lado, no, sino en el libro está bastante bien integradas esas dos propuestas, ¿no? Están los marcos teóricos, están las reflexiones latinoamericanas, las reflexiones un poco más, digamos, macro, pero también están los casos, también están las reflexiones más directas, los temas más concretos, de diferentes disciplinas, pero también algo que a mí me encanta y que es lo único que he leído del libro, la verdad, por el momento, que son las entrevistas a los dirigentes, ¿no? Las entrevistas a los dirigentes. Y bueno, por supuesto comencé por la de Marco Arana, y debo de reconocer que es muy interesante porque el proceso, digamos, de pasar de ser párroco local, de una parroquia rural, a ser un dirigente nacional, está muy vinculado por esta necesidad de ser lanzado a la lucha de parte de sectores de la población. Pero, por ejemplo, también me ha impactado mucho la entrevista a Edio Benavides, porque, bueno, conociéndolo, ¿no?, de Bambamarca, y conociéndolo en medio de todo lo que ha sucedido, uno no se lleva la verdadera dimensión del proceso de Eddie, ¿no? Y yo creo que el proceso de este liderazgo de Eddie Benavides está muy vinculado con la gran frustración de lo que ha implicado el gobierno de Ollantumala, ¿no? Y eso lo dice él muy explícitamente en la entrevista. Y es algo que no tiene que ver solamente con lo racional y con la política, digamos, pensada desde ciertas estructuras, sino que tiene que ver con un proceso personal, ¿no? Con un proceso de indignación en que uno pone de su parte demasiado en un proyecto y cree en ese proyecto, y ese proyecto se convierte en absolutamente nada, en cenizas, cuando digamos, sube al gobierno y tiene que lidiar, bueno, con la política y con las presiones de los poderes fácticos y se vuelve realpolitik, es decir, una traición, ¿no? Y bueno, creo que en esa línea también transcurre más o menos la entrevista a Verónica Mendoza que continúa en esta mesa, ¿no? Entonces, lo que quería comentarles es la fascinación que puede producir un libro en el que las historias de vida están engarzadas también, no solo con la lucha política, sino con pensar desde una perspectiva teórica, pensar desde el mundo de las ideas, cuáles son las alternativas en relación con mi vida y mi lucha en este espacio que es nuestro país, y cuáles son, digamos, las propuestas en concreto que tenemos para cambiar las lógicas, ¿no? Y a eso también me quería referir. Un asunto que dice Verónica, que me parece fundamental también para entender todos los procesos de los conflictos, sobre todo los que están vinculados a empresas extractivas, que dicho sea de paso es la minería, son los hidrocarburos, pero también es la pesca, porque en Sechú y en Paitán ha habido muertos por problemas que están vinculados con la pesquería también, ¿no? Entonces,
digamos, lo que está sucediendo en nuestro país con las diferentes personas que han fallecido en los conflictos sociales, están mostrándonos una realidad muy difícil que de repente, porque es tan fragmentada, en estos momentos no podemos darle ese panorama, esa visión aglutinadora, ¿no? Pero a lo que quería referirme era que en su entrevista Verónica plantea algo que a mí me parece que es como el punto de partida del libro, porque además la carátula lo dice, o sea, no estamos acá, no hemos venido acá para simplemente quejarnos y llorar, sino para luchar con alegría, como están luchando las mujeres de esta fotografía, ¿no? Es un avance, o sea, lo que creo que representa la fotografía es precisamente el avance de estas mujeres alegres que están caminando hacia la lucha por sus derechos, que es la manera como los derechos se consiguen, ¿no? Como todos sabemos, se conquistan, no se suplican. Y en ese sentido, Verónica lo que dice es que los conflictos no solamente son nudos, sino también son posibilidades. Y yo creo que tenemos que verlos también desde esa perspectiva. A pesar de la sangre, a pesar de los muertos y a pesar del dolor, hay que, digamos, mirar hacia adelante y verlos también como una posibilidad de avance, ¿no? Y de avance que está marcando una propuesta muy específica en relación con el discurso de, digamos, retroceso del gobierno peruano. Y bueno, sí, pues en ese sentido también el libro es una odisea, todo el libro es una odisea, pero como todo odisea, lo más interesante de la odisea, bueno, uno tiene que pasar por Exil y Caribe, ¿no? Pero lo más interesante de la odisea no es llegar, ¿no?, a Ítaca, sino el camino. Eso es lo interesante. Y les cuento que el camino no termina, Rafael también te cuento, con la publicación del libro. Con la publicación del libro comienza el segundo camino, porque es con la publicación que nosotros, los lectores, vamos a poder tener acceso a la información que está acá y a los debates que están acá y a las ideas que están acá. Y yo espero que todos agarren su lapicero y se peleen con estas ideas, discutan con los autores y puedan transformar también en un tercer libro que vendrá dentro de 5 años, 10, en fin, ya veremos. Después me quería referir a algo que es lo que yo estoy trabajando en el artículo de este libro y tiene que ver con los discursos. Como les comentaba, ¿no? O sea, mi profesión me ha deformado y lo que hago siempre es interpretar y analizar. Y lo que me interesa es analizar los discursos sociales y cómo los discursos sociales se convierten en imaginarios y se convierten en estructuras duras, ¿no?, estereotipos que van influyendo en la política, en la economía, etcétera, etcétera, pero sobre todo en nuestras propias vidas, ¿no? Y por eso el artículo que escribo tiene un título que es un poco fuerte, pero que sale de la realidad. Se llama Porque son perros, porque ustedes recordarán, seguro que han visto ese video, y si no lo han visto les cuento. Después de que se produjo el 4 de julio del 2012 la detención de Marco Arana, una joven mujer caminaba vestida de rosado por la Plaza de Armas de Cajamarca, o sea, había estado ahí, ¿no?, en la trifulca. Entonces se queda así como movida y se acerca un policía y le dice al policía, pero ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué? ¿No? Y el policía le contesta, porque son perros, concha tu madre. Y entonces, bueno, son 15 segundos, son solo 15 segundos, pero en esos 15 segundos uno puede entender toda una serie de lógicas perversas que son las lógicas que se ponen de manifiesto en estas circunstancias, ¿no? En primer lugar, esa percepción que se tuvo, que tuvieron muchos efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y sobre todo de la Marina, en relación con los andinos en la época del conflicto armado interno, pervive en esta frase. Porque lo que se pensaba sobre los ayacuchanos y los estudiantes sanmarquinos, etcétera, era precisamente eso, que eran de una jerarquía menor, perros inferiores,
basura, algo que debe ser descartado. Y que debe ser descartado no simplemente para no verlo, sino porque, como la basura, para que un sistema funcione, tenemos que poner a la basura fuera del sistema. Entonces, hay esta idea de que hay seres humanos que están no solamente sobrantes, sino que deben salir del sistema para que el sistema funcione. Y es así como se ha percibido también el conflicto y el análisis que se propuso en algún momento desde la Oficina de Conflictos Sociales, desde las propuestas de Víctor Caballero, cuando Óscar Valdés estaba como premier de nuestro país. La idea era esa, definitivamente. Había como una especie de articulación terrible entre Espinar, Conga, Tía María, y todos estaban por lo bajo armando algo para irrumpir con una especie de violencia desenfrenada. Y bueno, por supuesto también salpicados de Adubiri, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto también hay que tener en consideración que está marcado por el baguazo, por lo que implicó el baguazo también como, digamos, fenómeno simbólico para la propia Policía Nacional. Y eso es uno de los elementos que nosotros también tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis de los conflictos sociales, de las percepciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía sobre no solamente los dirigentes, porque digamos la percepción está clara, ¿no? O sea, todos son, digamos, reglados por el Servicio de Inteligencia, somos reglados por el Servicio de Inteligencia Nacional, en fin, chuponeados, etcétera, etcétera, pero digamos se tiene esta idea desde las más altas esferas del Estado peruano, la idea de que siempre hay un complot, ¿no?, en contra, y más bien no se quiere entender de que hay una legítima propuesta de desarrollo alternativo que está planteada de tal manera que, por supuesto, orada la propuesta de desarrollo tradicional que está viniendo desde la época de Alberto Fujimori, que es este neoliberalismo extractivista, ¿no? Entonces, todas estas lógicas funcionan y solo funcionan si es que hay un aparato judicial y un marco normativo que permite que se esté en una especie de defensa de los derechos humanos muy declarativa, pero en el fondo hay un acoso judicial a los dirigentes. Y eso lo sabemos desde la Coordinadora de Derechos Humanos, acá Javier Hanke y yo hemos estado en Cañaris, hemos estado en Conga, en Espinar, etcétera, 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 y lo que hay siempre es lo mismo. Denuncias múltiples a los dirigentes, yo no le he preguntado a Blanca, pero seguramente que debe tener varias. Además, fíjense el manejo jurídico y manejo del acoso judicial. La misma denuncia por los mismos hechos en el mismo lugar en diferentes fiscalías. Ruletean, es un ruleteo, ¿no? Aquí va mamá, acá llama, ya sabe, así, tomas acá, más acá, más acá. Entonces, en lugar de tener una denuncia, tiene 5. En lugar de tener 5, tiene 25. Entonces, ese es el motivo por el cual Gregorio Santos tiene ahorita como 70 denuncias, Milton Sánchez tiene 20 y tantas, en fin, y las van archivando. Pero ahí está el acoso, en eso consiste el acoso. Y cuando nosotros desde la Coordinadora de Derechos Humanos queremos denunciar, bueno, vénganse pues acá a Chiclayo, váyanse a Ica, ¿no? Y el día sábado, este sábado, pasado mañana, va a haber una audiencia en la Corte Superior de Ica para, tiene un nombrecito que ya no me acuerdo, que es el nuevo Código Procesal Penal, pero es para tomar en consideración si es que el caso de Óscar Moyohuanca y Jaime Borda, Rolando Tito, etcétera, etcétera, se archiva o pasa a juicio oral. Y la Fiscalía está pidiendo para Óscar Moyohuanca 10 años. Y esa acusación fiscal es un mamotreto, es un tremendo mamotreto. Pero vamos a ver pues qué es lo que dice el juez, ese es el asunto. Y ahora, todo esto vinculado con
con una discusión política muy fuerte. Entonces, lo que quería plantear, digamos, ya de manera más específica es, no se trata simplemente de que uno tiene, digamos, que la lucha está ahí y que hay una confrontación y que te mandan a la no es solamente eso. Hay toda una serie de estrategias y una de las estrategias es la estrategia legal, es la estrategia judicial y es la criminalización de la protesta social. Y por eso precisamente las estrategias que tenemos que plantear en contra siempre tienen que estar articuladas en 3 pilares. Una estrategia política fuerte que tiene que ver con estar presente en las calles, en la lucha, donde se requiera. Una estrategia mediática, porque como ustedes saben, bueno, ahorita ya ni les cuento, pues el comercio se ha unido con Expensa y ya 70% de los 70%, del 70 y tantos por ciento van a estar, digamos, defendiendo los intereses de ustedes ya saben quién. Y por supuesto digamos, de los poderes fácticos, para no decir otras palabras que me comprometan. Pero por otro lado también tenemos una necesidad urgente de articular esta estrategia política y la estrategia mediática con una estrategia jurídica. O sea, sí y solo sí. O sea, la defensa de los derechos tiene también que pasar por eso. Y si ellos nos ponen estas denuncias de esa manera, tendríamos nosotros también que denunciarlos de la misma manera, o por lo menos de una manera muy efectiva. Y por lo menos incidir o por lo menos ir también, una mancha de 300 ronderos, a ver si me acompañan, en Chiclayo cuando tengamos la actuación de estas pruebas en el caso de los muertos de Celendín y de Joselito de Mamamarca, ¿no? Bueno, yo quería terminar diciendo que todavía hay algunos temas que me parece tendríamos que ir pensando de una manera más articulada, precisamente entre activistas y académicos. Y esos temas están vinculados a, digamos, las formas de fortalecer la esperanza, pero de fortalecer también la lucha. Y en ese sentido yo creo que tenemos que pensar mucho más, por ejemplo, en el derecho al agua como una necesidad constitucional, que es algo que no se está pensando mucho, incluso no se está debatiendo desde el área de derechos humanos. En segundo lugar, en nuestro país, a diferencia de Ecuador y de Bolivia, no estamos debatiendo las, digamos, alternativas a una sociedad hiperconsumista como la ha planteado, digamos, el neoliberalismo que viene de la época de Fujimori, ¿no? Ayer Pepe Mujica dijo en Naciones Unidas algo que me pareció genial, y dijo algo así como si toda la humanidad aspirara a vivir como viven los norteamericanos, necesitaríamos 3 planetas Tierra para poder sobrevivir. Entonces, bueno, se lo dijo en su cara, eso lo cual me parece muy interesante. Pero eso es algo que todavía no se debate en la periferia del capitalismo en la que nosotros nos encontramos. Y siguen dándose, digamos, esas proyecciones e intereses y propuestas de desarrollo vinculadas con industrialismo o con consumismo, como las que están vinculadas con las propuestas gastronómicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que debatir ya de una manera fuerte, de una manera política, académica y también jurídica, la idea de que el desarrollo así nos va a destruir. Y creo que es todavía un debate que comienza en este libro que sí plantea una serie de caminos, pero que debe de convertirse también en una propuesta política de, digamos, partidos que apuesten no solamente por la justicia social, sino también por un desarrollo ecosostenible. Gracias.